Muy buenas tardes, son las 3:09, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros. Comparecen la ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. Ministra portavoz, buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel, y buenas tardes a todos y a todas. Y como ha dicho el secretario de Comunicación, posteriormente le pasaré la palabra al ministro de Cultura, que va a detallar las medidas que hemos adoptado para un importante sector que está sufriendo mucho durante esta pandemia y esta crisis económica que la acompaña, y también el ministro de Sanidad, que les dará la última hora. Antes de entrar en el detalle de los temas abordados en el Consejo de Ministros, solo destacar que la mejora de los datos a nivel epidemiológico y sanitario de esta última semana no son fruto de la casualidad, sino que es consecuencia clara, y lo queremos agradecer, del compromiso colectivo de la sociedad española. En este esfuerzo, en la disciplina, en el confinamiento, en el cumplimiento de las medidas de protección e higiene, estas cuestiones son las que realmente están consiguiendo frenar al virus y también hacer que nuestros profesionales sanitarios puedan hacerle frente en mejores condiciones. Este era un primer paso imprescindible, pero todavía tenemos que consolidar estos resultados para no dar pasos atrás. Todos somos conscientes, y creo que cada día más, de que no disponemos aún de una vacuna o de un tratamiento eficaz, y por tanto lo único que tenemos para poder frenar este virus es continuar con el camino que hemos iniciado. Debemos avanzar en la desescalada por fases para ganar de forma progresiva espacios de movilidad y también de actividad. Tenemos que seguir extremando las precauciones para garantizar la seguridad de todas y también reforzar las capacidades estratégicas del sistema sanitario. Y nadie puede sustituirnos en nuestra responsabilidad individual, y por ello apelamos de nuevo al conjunto de la sociedad española para mantener las debidas precauciones. Y también, del mismo modo, nadie puede exigirnos que pongamos en riesgo lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido en esta semana. Llegar hasta aquí, los ciudadanos lo sabéis bien, nos ha costado mucho y lo podemos echar por tierra si nos precipitamos o no hacemos caso de las recomendaciones de los expertos. Hoy, de hecho, hemos aprobado una nueva petición de prórroga del estado de alarma que vamos a someter a la preceptiva autorización del del Congreso de los Diputados en el día de mañana, y el ministro Illa posteriormente dará detalle sobre la misma. Solo decir que hoy por hoy esta prórroga del estado de alarma sigue siendo una herramienta imprescindible y necesaria para los responsables sanitarios. De otro lado, también quiero decir que el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley para apoyar y defender al sector cultural, que, como también les he comentado, el ministro de Cultura le va a poder detallar. Asimismo, hemos aprobado un tercer tramo de las líneas de avales del ICO, que, como saben, podrán llegar hasta los 100.000 millones de euros. En concreto, este tercer tramo va a contar con 24.500 que se van a distribuir de la siguiente forma. Se liberan 20.000 millones de euros para avales a empresas, en concreto 10.000 se reservan para pymes y autónomos y otros 10.000 millones para el resto de empresas. Quiero destacar que este acuerdo señala de forma expresa que las entidades bancarias no podrán cargar ningún coste financiero sobre los importes no dispuestos por el cliente. Y así estamos dando respuesta a las quejas de algunas empresas que denunciaban algunas cuestiones y que vamos sujetando a una vigilancia, a un seguimiento y posteriormente aprobando en cada tramo que se libera las cuestiones que tenemos que reforzar. Asimismo, el acuerdo establece un tramo de 4.000 millones para avalar las emisiones de pagarés de empresas no financieras que operan en el mercado alternativo de renta fija. Entre las condiciones para acceder a este aval se establece la obligación de que las empresas tengan la sede social en España. Y, de hecho, en la exposición de motivos se hace mención expresa a esta cuestión, y fundamentalmente para evitar que puedan acceder compañías con sedes en paraísos fiscales que puedan beneficiarse de estos avales o que los fondos públicos puedan utilizarse para repartir dividendos. Por último, el acuerdo habilita un tramo de 500 millones para CERSA, la compañía estatal de refianzamiento. Esta partida va a permitir reforzar una labor que ya viene desarrollando CERSA en apoyo a las empresas.
Hasta la fecha, el Estado ha desbloqueado 64.500 millones de euros de la línea de avales, la mayor parte reservada para pymes y autónomos. Por tanto, la prioridad de que este sector de nuestro tejido productivo se pudiera proteger está teniendo sus resultados en el acceso que están teniendo a las líneas de liquidez. Darles un dato, el pasado lunes se cerraron ya 269.843 operaciones y el 98% ha sido para pymes y autónomos. Por tanto, el Estado ha avalado ya 27.510 millones de euros y ha inyectado 36.190 millones para este sector tan importante para nuestra economía. En otro orden de cosas, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Legislativo que, como saben, es una habilitación que las Cortes dan al Gobierno para refundir en un solo texto las numerosas modificaciones que se habían aprobado a la ley concursal. En total, desde su aprobación en 2003, esta ley ya había sufrido 28 modificaciones que recogían adaptaciones a la crisis económica desde el año 2008 y, por tanto, había abundante normativa de la Unión Europea en materia concursal y también una prolija desarrollo de la misma que obligaba o que exigía a plantear este decreto legislativo. Estos cambios en la ley, sin haber sido armonizadas, habían provocado una cierta falta de seguridad jurídica debido a la alteración sistemática del texto y también se habían generado problemas interpretativos que han dado lugar a pronunciamientos judiciales diferentes para atender a estos mismos problemas. Con ese encargo que se formuló por las Cortes, el de refundir y clarificar esta legislación concursal, se aprueba este Real Decreto, fruto de un meticuloso trabajo, cumpliendo el mandato recibido y presentando un texto claro. De hecho, este texto va a ser la base para incorporar en el futuro inmediato modificaciones en materia de transposición de directivas y también otras reformas normativas que se pudieran precisar a tenor de las consecuencias económicas derivadas de la pandemia del COVID-19. El texto ha sido informado tanto por el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo de Estado y podrán ustedes comprobarlo y acceder a él en la referencia del Consejo de Ministros. Igualmente, en materia de contratación pública, el Gobierno ha aprobado que se levante la suspensión que se estableció en el decreto de alarma para que se pueda reanudar la licitación de obra pública sin necesidad de motivarlo, como sucedía hasta este momento. Además, se permite que las administraciones puedan realizar anticipos de los contratos que se han suspendido por la emergencia sanitaria, beneficiando esta medida a un número muy importante de proveedores del sector público. Igualmente, también el Consejo de Ministros ha aprobado derogar el sistema de horquilla para precios públicos de matriculación en enseñanza universitaria. Yo creo que recuerdan que entre 2011 y 2019 este sistema, que se modificó por una normativa del Gobierno del señor Rajoy, provocó que se aumentara un 17% el precio medio del crédito universitario, de forma que se perjudicó seriamente a los estudiantes, mucho más a los que eran económicamente más vulnerables. El precio máximo, a partir de ahora, de esta matriculación se va a fijar en diálogo con todas las comunidades autónomas. Y, de hecho, el objetivo del Gobierno es reducir este primer año las tasas de primera matrícula de grado para poder bajar progresivamente el resto de las tasas y también las de grado y de máster. Ambas cuestiones, contratación pública y universidades, se han incorporado al Real Decreto Ley de Cultura. Y, por último, con motivo del Día de Homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros campos, y a todas las víctimas del nazismo en España, un día que se celebra justamente hoy, 5 de mayo, el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional en la que expresa el reconocimiento por el legado democrático y ético que han dejado a nuestro país los españoles deportados a los campos nazis. El Gobierno de España quiere reafirmar así su compromiso insoslayable para reivindicar y promover la vigencia de su memoria y de su lucha por las libertades y la democracia, garantizando también que tenga la presencia que merece entre las generaciones venideras. La conmemoración de este día 5 de mayo, que justamente coincide con el 75 aniversario de la liberación del campo de Mauthausen, fue instaurada el 29 de abril de 2019 tras su aprobación en el Consejo de Ministros.
Con la instauración de este día se pretende honrar la memoria de los españoles y españolas y reconocer el lugar que les corresponde en la historia democrática por su compromiso justamente con la democracia y con la libertad del conjunto de España, pero también del conjunto de los países del mundo. Y sin más, doy la palabra, en primer lugar, al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Muchas gracias, ministra. Buenas tardes. Quería compartir con ustedes tres cuestiones. En primer lugar, como hago siempre, una breve valoración de las cifras que hemos dado a conocer esta mañana. Hoy hemos sabido que hemos tenido 867 nuevas personas contagiadas, significa un incremento del 0,40% respecto a los casos que tenemos en nuestro país. Hemos de lamentar el fallecimiento en las últimas horas de 185 personas, a cuyos allegados y familiares expresamos nuestras más cálidas condolencias, y hemos de celebrar que 2.143 personas han superado ya la infección y aparecen, por tanto, como personas recuperadas. Saben ustedes que cada semana tenemos un objetivo fijado. Saben ustedes que al inicio de esta semana, que es la octava ya desde que decretamos el estado de alarma, el objetivo que hemos fijado es de tener incrementos de nuevos contagiados por debajo del 1%. Las cifras que vamos conociendo van siendo consistentes con este objetivo que nos hemos fijado para esta semana y que vamos a poner todo el empeño para cumplir. Recordar también que empezamos el estado de alarma con incrementos de contagios de alrededor del 35% diarios. Estamos hoy en el 0,40%. El estado de alarma, por tanto, ha funcionado. Y quería enlazar la segunda cuestión, que es justamente una reflexión sobre el estado de alarma, que tiene que empezar recordando el carácter de pandemia global del coronavirus. Esto es una pandemia global que afecta más a aquellas economías desarrolladas con más tráfico de personas, como son Estados Unidos, Francia, Italia, el Reino Unido o España. Aquellos que más tráfico de personas tenemos, de economías avanzadas, pues somos los que más padecemos los efectos de esta pandemia. Y estos países, los más afectados, todos estos países, sin excepción, se han proveído de instrumentos similares o idénticos al decreto de estado de alarma, tanto en la fase de escalada o confinamiento como en la fase de desescalada o transición a una nueva normalidad. Todos estos países, sin excepción, han utilizado instrumentos o similares o idénticos al decreto de estado de alarma en las dos fases, escalada y desescalada. Hay un conjunto de razones de tipo sanitario, de tipo civil o de tipo social que avalan esta decisión que han tomado España también, todos estos países. Las sanitarias las conocen ustedes perfectamente, el principio de cautela y precaución que ha sido la hoja de ruta desde el minuto cero del Gobierno de España. Primero la salud, en una pandemia de este tipo, lo primero es la salud, que no hay que confrontarla ni con la economía ni con la política. Lo primero es la salud. Sin salud no podemos abordar otras cuestiones. Y el éxito del estado de alarma justamente ha residido también en la existencia de unas reglas comunes, es lo que nos posibilita el estado de alarma de poner en práctica, unas reglas comunes que nos han permitido entrar juntos con medidas de confinamiento muy drásticas, que se han cumplido con ejemplaridad y que nos van a permitir salir juntos con flexibilidad en atención al distinto desarrollo de la epidemia en distintas partes de nuestro territorio. Unas reglas comunes que nos garantizan, en definitiva, poder controlar la pandemia en nuestro país. También razones de tipo civil. Saben ustedes que el vector principal de contagio es la movilidad, que hay que limitar, y para limitarla en la fase ya de desescalada al interior de la provincia o de la unidad territorial que acordemos con las comunidades autónomas, es imprescindible tener un instrumento que nos permita limitar la movilidad. O razones sociales, me estoy refiriendo al conjunto de medidas que constituyen este escudo social, esta red de seguridad que va aparejada al mantenimiento del decreto de estado de alarma. Por lo tanto, el estado de alarma ha funcionado, 35% a 0,40% de incremento, y no es momento, créanme, de apostar por experimentos, cuando tenemos una cosa que ya se ha visto que está funcionando. Vamos a entrar en una etapa, estamos entrando en una etapa de transición donde para controlar la epidemia vamos a seguir trabajando conjuntamente con el conjunto de administraciones públicas, reforzando los mecanismos de gobernanza y, naturalmente, vamos a seguir requiriendo y necesitando la colaboración de toda la ciudadanía española que tan ejemplarmente durante estas 7 semanas, estamos ya en la octava, ha respetado y ha cumplido estas normas que hemos ido dictando. Justamente entro ya a la tercera cuestión, que es referirles el decreto de estado de alarma que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros y que mañana el presidente del Gobierno
va a someter a la consideración del Congreso de los Diputados una solicitud de una prórroga adicional de 15 días más. Empezaría el 10 de mayo y estaría vigente de concederse esta nueva prórroga que el Gobierno va a solicitar hasta las 0 horas del día 24 de mayo. El decreto de alarma que se va a solicitar está en los mismos términos, se producen los mismos términos de los decretos de alarma que hemos ido conociendo y que el Congreso ha ido autorizando que se prorrogaran, con la única cuestión de que adaptamos ese decreto de alarma a esta nueva etapa que vamos a empezar, que es la etapa de desescalado, este plan de desescalado que ustedes conocen y que también aprobamos en el Consejo de Ministros el martes pasado y dimos a conocer al conjunto de la ciudadanía. Por tanto, refuerza todos los mecanismos de gobernanza y el Gobierno, en este decreto de estado de alarma, que mañana el presidente del Gobierno someterá a la consideración del Congreso de los Diputados, pone en valor la participación de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con arreglo a los principios de cooperación y colaboración que han sido la guía y seguirán siendo, en esta fase desescalada, la guía de actuación del Gobierno. Es imprescindible, a juicio de quien les habla, mantener un instrumento que ha funcionado también vigente en esta etapa tan compleja, tan difícil, sin manual de instrucciones conocido cuál es la etapa de desescalado. Y quiero terminar con una referencia muy pertinente, si me permiten, recordando que hoy es el Día Internacional de la Higiene de Manos y recordándoles a todos ustedes lo importante que es tener una higiene de manos constante, con lavado frecuente de las mismas, como una pauta de conducta ya en toda la etapa, no solo de desescalado, sino de nueva normalidad, hasta que no erradiquemos, gracias a una terapia o gracias a una vacuna, definitivamente el virus. Un virus, repito, al que, insisto, al que no hay que perderle nunca el respeto. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, ministro. Y a continuación paso la palabra al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe. Muchas gracias, ministro. Bueno, comparezco ante ustedes para dar cuenta del decreto que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros, un decreto de apoyo a la cultura. Quiero, en primer lugar, agradecer el trabajo de tanta gente que lo ha hecho posible, por supuesto del Consejo de Ministros, de mis colegas, de mis compañeros y compañeras, del presidente, pero también de los sectores culturales, que han estado muy encima, que han trabajado de una forma muy leal, aportando sugerencias importantes, también de las comunidades autónomas, de los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas, de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de la Federación de Municipios y Provincias. Ha sido un trabajo coral, un trabajo de equipo, un trabajo conjunto. También quiero agradecer a mi departamento, el Ministerio de Cultura, a los colaboradores, el esfuerzo que han hecho en estas semanas, ¿no? Es un decreto muy pensado, un decreto que además, a mi juicio, es justo, tiene todas las dimensiones que debe tener para proteger a un sector fundamental de nuestro país, para proteger no solo desde el punto de vista industrial, también desde el punto de vista de los valores y del significado que tiene en el Estado social y democrático de derecho, y es un decreto que responde, si me lo permiten, lo puedo explicar así, a tres grandes principios. En primer lugar, a esa idea que ha acuñado el presidente del Gobierno y que todos los ministros nos hemos tomado en serio, de que nadie se quede atrás en esta crisis. En segundo lugar, a un trabajo previo que tiene que ver con el análisis del alcance para la cultura de las medidas generales que hemos ido tomando en consejos de ministros pasados, buscando esa solución o esas decisiones que paliaran el daño en el ámbito económico, también en el cultural. Y esa experiencia nos ha permitido también diseñar este decreto. Hemos comprobado, por ejemplo, que la regulación de los ERTEs ha funcionado en algunos sectores culturales, por ejemplo, en el ámbito del libro y de otras industrias culturales. Hemos visto que ha llegado razonablemente las ayudas por cese de actividad a buena parte del sector cultural, no a todo, aunque hemos comprobado también que, por ejemplo, la liquidez no ha llegado con la facilidad que debiera, no por falta de voluntad seguramente, sino por la propia especificidad del sector cultural, ¿no? Este sería el segundo principio, basado en esa experiencia que nos ha llevado a construir este decreto. Y el tercero, que me parece tan importante como los otros dos, es que no debemos perder de vista nunca el valor per se de la cultura, el valor en sí mismo de la cultura. No solo como industria cultural de este país, que participa del Producto Interior Bruto, sino también como pilar, como decía antes, del Estado social y democrático de derecho, como fundamento de los valores
que conforman la civilización. Recordaba antes la ministra el 75 aniversario de la liberación de los campos de exterminio. La cultura significa todo eso también, significa la ética pública que debemos proteger y preservar. Voy a pasar ahora a detallarles sintéticamente el contenido de este decreto. Este decreto recoge 7 grandes bloques de ayudas o de medidas. La primera tiene que ver con la liquidez. Les decía antes que no había llegado la liquidez general al sector de la cultura y hemos decidido dotar a CREA, que es una sociedad de garantía recíproca especializada en el mundo de la cultura, dotarla con 20 millones de euros que van a permitir avalar hasta 780 millones de euros en todos los sectores culturales, en todos. En segundo lugar, hemos también impulsado medidas de protección frente al desempleo en el sector de la cultura. Esta es una vieja demanda que se ha visto agravada en el contexto del coronavirus, que tiene que ver también con el desarrollo y la maduración del Estatuto del Artista, y en donde el Ministerio de Trabajo nos ha hecho una mano y hemos trabajado de la mano para resolver la situación de los trabajadores de la cultura más vulnerables, que está caracterizados por la intermitencia, por la vulnerabilidad, por la precariedad muchas veces en el ámbito de la música o del teatro, de la danza, del circo, del cine, ¿no? Y esta protección social frente al desempleo me parece que es algo fundamental en este contexto que, como decía, es una demanda, una vieja demanda de hace años de los actores, de las actrices, de los artistas en general. En tercer lugar, hemos también apoyado la protección del tejido empresarial y asociativo. Ayudas concretas a las estructuras para que pueda transitarse, primero para paliar el daño producido en un sector, como decía la ministra portavoz antes, que ha sido especialmente dañado porque es un sector que depende del público y el combate contra el virus nos ha obligado a encerrarnos en casa. Además de paliar ese daño, hemos tratado también de ver el horizonte de la desescalada con ayudas que permitan completar la presencia de los sectores culturales en las distintas fases. Por cierto, todos los sectores culturales están reconocidos y recogidos en esas fases y estas ayudas a las estructuras, a la industria, al tejido asociativo y empresarial puede completar ese inicio de actividad que necesariamente tendrá que ser progresivo. Junto a esto, o vinculado a esto, hemos introducido elementos muy necesarios de flexibilidad en las ayudas, en los tiempos, en los plazos, de anticipos también. Hemos tratado en estos meses o en estas semanas de que no se cancelen los eventos culturales, sino que se pospongan, ¿no? Y para eso estas ayudas que introducen flexibilidad son fundamentales en la justificación, en los anticipos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hemos retirado la exención o hemos retirado la condición o el requisito de los estrenos comerciales en el cine, que evidentemente no pueden producirse, y podemos ayudar aunque esos estrenos se produzcan en otras plataformas diferentes a las salas de cines. En quinto lugar, hemos introducido en el decreto incentivos fiscales. Incentivos fiscales muy pensados, muy meditados y muy oportunos, a nuestro juicio, para este momento en el que estamos viviendo. Además del que ya hicimos hace semanas o hace días del IVA en el ebook, en el libro electrónico, al 4%, bajándolo al 4%, hemos añadido unos incentivos fiscales para las producciones y los rodajes, para el cine y el audiovisual, que, como saben, además, van a tener la oportunidad de iniciar sus trabajos con todas las garantías de seguridad y de higiene en la fase 1 de desescalada, con lo cual se combina bien este nuevo inicio de actividad con estos incentivos fiscales en las producciones y en los rodajes, que además es una cuestión que trae causa de un trabajo previo que hicimos pensando en el hub español con los ministerios de Economía, de Hacienda, Ministerio de Hacienda, que además es coproponente de este decreto, industria, exteriores, etcétera. Tiene esa lógica también y me parece que es muy interesante que este decreto recoja esos incentivos en ese ámbito. Y luego en el ámbito del mecenazgo, es otra de las demandas históricas de los sectores culturales, el desarrollo del Estatuto del Artista y el mecenazgo, y ahí también introducimos
rebajas interesantes. Por ejemplo, el 5% de los porcentajes, es decir, un 5% más de deducción en los porcentajes por el mecenazgo. Esto, además, en este contexto es fundamental para favorecer la solidaridad privada, la solidaridad de las grandes fortunas y de las no tan grandes en el ámbito cultural. Es una reducción, además, que se produce en todos los sectores del ámbito del mecenazgo. Y luego añadiría dos cosas más. Son importantes. En primer lugar, que el apoyo que se recoge en este decreto es a todos los sectores culturales, al cine, a las artes escénicas, es decir, a la danza, al circo, a la música, al teatro, a las bellas artes y al arte contemporáneo, al libro, a los videojuegos, a las industrias culturales y también al ámbito deportivo en relación con la prórroga de ayudas para nuestros deportistas en forma de becas y de ayudas económicas de cara a Tokio 2021. Y por último, como último contenido en este resumen que hago del decreto que hemos aprobado hoy en Consejo de Ministros de apoyo a la cultura, reconocemos algunas cuestiones importantes mirando también hacia el futuro, mirando hacia el año que viene en un signo también de esperanza en ese sentido, ¿no? Reconocemos como acontecimientos de excepcional interés público, que tiene un valor simbólico, pero tiene también un valor de incentivos fiscales, el Plan Berlanga o el Año Berlanga, pensando en nuestro cineasta valenciano español universal, que se cumple el año que viene el centenario de su nacimiento, la Vela de Alicante, el Campeonato del Mundo que arranca en Alicante el año que viene, en 2021, la Feria de Frankfurt, donde España va a ser o es ya el país invitado por Alemania para, país de honor, la Feria del Libro de Frankfurt, o el Xacobeo 2021, el año santo, el año Xacobeo, que también apoyamos desde este decreto. Estos serían los contenidos principales, muy resumidamente. Como reflexión final diré que estoy muy satisfecho de este decreto, me parece que llega en el momento oportuno, también pensando en la transición y en paliar buena parte del daño causado a un sector fundamental de este país, en términos no solo económicos, sino también en términos cualitativos, en términos éticos, en términos axiológicos, y es un decreto medido, pensado, a mi juicio claramente es un decreto justo y justificado. Y, por tanto, solo puedo expresar mi satisfacción, agradecer de nuevo a todas las personas que han trabajado, colectivos, sectores de la cultura, comunidades autónomas y, por supuesto, a mis compañeros del Consejo de Ministros por haber aprobado este decreto tan necesario en este momento de cara a la desescalada que ojalá pues, podamos realizarla con las garantías que merecen estos sectores y que pueda ser reforzada su posición. Nada más y muchas gracias, quedo a disposición. Muchas gracias, ministro. Y si parece, Miguel Ángel, pasamos ya a la ordenación de las preguntas. Estamos a la disposición de los periodistas. No hay rueda de prensa sin preguntas, ministra portavoz. Vamos a ellas. Hay que decir que después de la celebración del Consejo de Ministros, esta rueda de prensa, e inmediatamente después, a las 4 de la tarde, comienza una sesión de control al Gobierno en el Senado, en la que comparece el presidente y los ministros que tienen ustedes delante, con lo cual rogamos concisión en las preguntas, también, ministros, si me permiten, concisión en las respuestas. Vamos a comenzar con Reuters. Micrófonos arriba, compañeros, y citad vuestros nombres. Adelante, Reuters. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Belén Carreño, de Reuters. Tengo una pregunta para el ministro Illa y dos para la ministra María Jesús Montero. Al ministro Illa, la verdad que le voy a hacer una pregunta que es una continuación de preguntas anteriores que le hemos ido haciendo en numerosas ruedas de prensa, y es sobre la situación de las residencias de ancianos. Ya sabemos que hay una orden ministerial aprobada por el Gobierno de España del 5 de marzo, lo contestó ayer y nos ha contestado lo mismo en anteriores ruedas de prensa, así que rogaría que avanzáramos sobre este tema porque estamos a 5 de mayo, no a 5 de marzo, y seguimos sin saber la situación de las residencias de ancianos. Se les pidió el 9 de abril, y repito, hoy es 5 de mayo, en los datos de cuál es la situación de fallecidos y de enfermos en esas residencias. Lo que queremos saber es si se cumple el decreto, la orden ministerial del 5 de marzo, si se están haciendo los test, si se hacen PCRs, si se separan a los residentes, quién se está encargando de vigilar que esos focos de infección están controlados y que estas cifras que conocemos a diario, que aumentan la tasa de sanitarios infectados, no corresponden a estas residencias de ancianos. Entonces, aunque la competencia es autonómica, por si acaso usted también me contesta esta pregunta, esta afirmación, como la responsabilidad ahora mismo en el mando único también está
el saber cómo está la situación en las residencias de ancianos, por favor, si nos puede dar algún detalle o de quién no está cumpliendo la orden de enviarles a ustedes los datos para conocer la radiografía. Y a la ministra portavoz, por favor, dos preguntas. Una respecto a la decisión del Constitucional alemán hoy de poner en duda, de poner en cuestión el programa de compra de ayuda de bonos públicos por parte del BCE. Ya esto ha hecho que se hayan empujado hacia arriba las primas de riesgo, especialmente la de España, porque cuestiona un poco el sistema de ayudas que estaba sirviendo como colchón para sostener los precios de la deuda pública. Me gustaría saber si el Gobierno de España tiene una valoración y, bueno, y cómo no, saber un poco cómo van esos contactos de cara a la aprobación del decreto de alarma mañana, si ya han hecho unos contactos con el PP o si ya tienen cerrado el apoyo del PNV. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Belén, por tu pregunta. Como tú has dicho y conoce usted perfectamente, las residencias de mayores han sido objeto de preocupación desde el inicio por parte del Gobierno y son efectivamente responsabilidad de las comunidades autónomas. La información de la que dispongo es que todas las comunidades autónomas en estos momentos están tienen bajo la responsabilidad de su responsable de sanidad las residencias de mayores. Esto no era así al principio de la epidemia. Están cumpliendo, hasta donde yo sé, la orden o las distintas órdenes que hemos dictado desde el Ministerio de Sanidad, progresando de una forma muy sustancial en el control de la epidemia en estas residencias de mayores. Y respecto a los datos que nos han facilitado, cuando los tengamos analizados disponibles, los daremos a conocer. Gracias, ministro. Y Belén, respecto a las dos preguntas, decir en primer lugar que parece que por la lectura, por lo menos primera, de la sentencia, no se señala que esa compra fuera ilegal. Y, por otra parte, también creemos desde España que la labor del Banco Central Europeo está siendo muy relevante para la estabilidad del conjunto de los países. Por tanto, tendremos que leerla con más detalle, pero a priori no parece que señale que fuera ilegal. En segundo lugar, el presidente mismo, en el día de ayer, tuvo contacto con las diferentes fuerzas políticas y, concretamente, con el Partido Popular y con Ciudadanos para expresarle la necesidad de que nuestro país pueda seguir contando con un instrumento que es absolutamente imprescindible para ganar este combate contra el virus y, por tanto, seguir luchando contra la pandemia. El ministro Illa, a lo largo de esta comparecencia, ha explicado los motivos por los que se solicita al Congreso de los Diputados una prórroga del estado de alarma, siendo este el único instrumento constitucional garantista que permite una restricción de la movilidad del conjunto de los ciudadanos con todas las garantías de control por parte del Congreso de los Diputados, y esa reducción de la movilidad, como él mismo ha transmitido, es absolutamente imprescindible para seguir ganando esta batalla contra el virus. Salamanca 24 horas, por favor, adelante. Buenas tardes, ministros. Soy Pedro Hernández de Salamanca 24 horas y tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Para el ministro Illa es saber si consideraría un paso atrás muy grande en la desescalada que nos aprobar una prórroga del estado de alarma y saber qué planes tiene el Gobierno en caso de que eso ocurra. Para la ministra Montero es que en ciudades como en Salamanca los hosteleros se están negando a abrir cuando puedan, con el aforo de las terrazas al 50%, porque creen que en esas condiciones la reapertura resulta totalmente inviable desde el punto de vista económico, y es saber si tienen pensado algún plan especial de reducción de impuestos o algún tipo de ayudas al sector más específica. Y para el ministro Uribe es recordarle que en mayo es el inicio de multitud de festivales, conciertos y otros eventos al aire libre, como bien sabe usted, que congregan a decenas de miles de personas. Y es si podría ser un poco más específico con qué va a pasar con todos esos eventos culturales, si se van a terminar celebrando con un tercio del aforo, si se van a suspender, o saber qué ayudas más concretas se van a establecer para ese sector específicamente, porque muchos están esperando indicaciones gubernamentales, como ha ocurrido en otros países del entorno europeo, para posponer sus fechas, como usted ha comentado, o cancelar el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Yo creo que lo he dicho con bastante claridad en los últimos días. El estado de alarma es imprescindible para la etapa de desescalada. Es imprescindible, no hay alternativa posible, es imprescindible. ¿Por qué? Porque hay que limitar la movilidad de las personas, que es el principal vector de contagio. Y hay que limitarla a las unidades territoriales. Nosotros hemos propuesto como unidades de referencia a la provincia o la isla. Las comunidades autónomas pueden proponer otras, las analizaremos conjuntamente, pero hay que limitar la movilidad al interior de estas unidades territoriales, y la única forma de hacerlo es con el estado de alarma. Por lo tanto, es imprescindible, efectivamente.
Sí, en segundo lugar, Pedro, comentar que efectivamente para los sectores que más se han visto afectados por la situación del decreto de alarma, muchas de las medidas económicas también que se han puesto en marcha van vinculadas justamente a la vigencia de este decreto de estado de alarma, medidas que decaerían en caso de que ese no se prorrogara. Por tanto, hay muchos instrumentos que vamos a seguir teniendo y acompañando para que los sectores más perjudicados, el ministro Uribe hacía referencia al sector de la cultura, uno de ellos, por supuesto, el sector del turismo, el sector de la hostelería, el sector del comercio, son las áreas económicas que más se han visto alteradas con motivo del confinamiento de la población y, por tanto, seguiremos trabajando en ese entorno. Quizás pueda señalar que los datos que hoy hemos conocido de desempleo están poniendo de manifiesto que los ERTE, el mecanismo que se desarrolló en relación con esta cuestión, ha sido muy importante para evitar que se produjeran despidos masivos del mercado laboral de las personas que estaban trabajando o que estaban contratadas temporalmente para poder trabajar durante la campaña, durante el tiempo que ha durado el periodo del estado justamente de alarma. De hecho, ustedes han visto que los datos indican que se está produciendo una estabilización en el impacto que la pandemia ha tenido en el mercado laboral y, por tanto, en mayor grado en los 15 días de marzo, en los primeros 15 días de abril y luego, de forma paulatina, se ha ido corrigiendo en parte un efecto que sigue siendo un efecto muy importante y que va a obligar, entre otras cuestiones, y para estos sectores que son especialmente importantes, seguir arbitrando mecanismos. En este momento, en el diálogo social, justo está en estudio el mecanismo de prórroga de los ERTE, en qué condiciones, bajo qué parámetros, para qué sectores. En definitiva, estamos trabajando para el acompañamiento de los sectores más perjudicados. Gracias, Pedro, por su pregunta. He dicho antes en mi intervención general que la desescalada, en la las distintas fases, hemos pensado en todos los sectores y en todos los ámbitos culturales, y están todos. Es verdad que llega hasta junio, hasta finales de junio, y podría usted decir, quedan los festivales del verano. Bueno, tendremos que esperar en lo que tiene que ver con las posibilidades de su realización. Siempre, como hemos hecho desde el minuto 1, siguiendo los criterios de sanidad, los criterios científicos y el principio de prudencia. Por tanto, responderemos a eso, si se produce esa celebración o no, cuando llegue el momento. Es verdad que, en todo caso, tenemos también un criterio que ha servido y está sirviendo, que es tratar de no cancelar las cosas de forma definitiva, sino posponerlas en el tiempo. Si se pueden hacer en otro momento, cuando las condiciones, digamos, sanitarias lo permitan. Ese sería un camino que se puede explorar, que quizá con los festivales de verano es más difícil porque te llevan al año siguiente, pero en todo caso lo vamos a valorar también, ¿no? Y también estamos trabajando, en otro orden de cosas, con el sector de los festivales y con de la música en vivo, etcétera, que en verano es muy importante, y con el Ministerio de Consumo para encontrar también alguna solución equilibrada al tema de la devolución de entradas, de cómo hacemos si se produce ese traslado en el tiempo del festival para que haya un equilibrio, aunque en última instancia, pues evidentemente el cliente tendrá la última palabra, pero para tratar de proteger también al sector. En definitiva, lo que hemos podido decidir ya está decidido, todos los sectores están en la desescalada, en las fases, en las distintas fases, de una forma progresiva y de una forma ordenada, y en relación con los festivales, pues decidiremos en su momento. Todo dependerá, como le digo, de la evolución de la pandemia y de los criterios sanitarios que nos marque el ministro de Sanidad. Promecal, adelante. Sí, hola, muy buenas tardes, ministros. Soy Javier Díaz Bazaga, del Grupo Promecal. Bueno, mi primera pregunta para el ministro Uribe es si este paquete de medidas orientada a mitigar estos efectos en el sector de la cultura va a ser único y si es así, si va a ser suficiente para evitar los cierres de salas, cines, teatros que no van a alcanzar esa nueva normalidad hasta dentro de mucho tiempo. En segundo lugar, quería preguntarles por esta ronda de contactos que están llevando a cabo para intentar aprobar mañana la prórroga del estado de alarma. No sabemos cómo va. En cualquier caso, parece que cuentan cada vez con menos apoyos. No sé si esto estará perjudicando la credibilidad del país en el exterior y si eso puede, a su vez, perjudicar las ayudas que nos puedan brindar desde la Unión Europea. Y una última cuestión muy rápida, ya no sé quién me la puede responder, sobre la limitación de la entrada de alumnos en las aulas a partir de septiembre.
cómo se va a hacer esa formación híbrida, esa docencia combinada entre formación presencial y formación online, cuando les toque a los alumnos estar en casa con esa formación online. ¿Cómo se va a garantizar o cómo se va a ayudar a los padres que no puedan estar en casa por trabajo, por otros motivos, para acompañarles? Muchas gracias. ¿Comienzo? Sí. Gracias por su pregunta. La verdad es que es muy oportuna, porque yo he dado cuenta de un decreto que hemos aprobado hoy, que es un decreto que está pensando fundamentalmente en paliar el daño causado, en ayudar a paliar el daño causado en el sector cultural en este tiempo que ha transcurrido desde el origen de la pandemia hasta ahora, y también en la desescalada. Es decir, que es un decreto que yo creo que ha sido oportuno aprobarlo hoy porque tiene esa doble dimensión: reparar el daño causado en la medida de nuestras posibilidades en el tiempo transcurrido en el sector cultural, y también mirar en estas próximas semanas, meses, en relación con la desescalada. Pero es verdad que estamos haciendo un trabajo de otro orden, que es de medio y de largo plazo. Y este es un trabajo fundamental, que yo además quiero animar y contribuir y liderar, en su caso, con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que tienen importantes competencias en materia de cultura, y por consiguiente buscar ese pacto de Estado al que ya me he referido en alguna ocasión por la cultura, con medidas de más largo alcance, a medio plazo y a largo plazo. Porque yo creo que también tendremos que aprender de esta experiencia, de esta crisis, sacar enseñanzas y fortalecer nuestra cultura para situaciones venideras que ojalá no se produzcan, pero que nos permita esta experiencia también fortalecer un sector fundamental de nuestro país, como he dicho antes, en términos de industria, pero también en términos de valores. El siguiente turno es de 4. Adelante. Buenas tardes, ministros. Yo tenía varias preguntas. La primera es, ayer el ministro Ábalos ligó muchísimo, el Gobierno en general está ligando muchísimo los ERTEs por fuerza mayor al estado de alarma. La oposición les exige en bloque que desliguen ese estado de alarma de los ERTEs y otras ayudas económicas. ¿Se plantean hacerlo? Y si no es así, ¿están trabajando ahora ya sí en un plan B para poder ayudar a esos miles de trabajadores que se quedarían en el paro si dejaran de estar activos estos mecanismos? Segundo, haciendo hincapié en la pregunta de mi compañero anterior, los alumnos en el colegio a septiembre. Hoy la ministra ha dicho que solo podrán acudir la mitad si las condiciones sanitarias siguen siendo parecidas ahora. ¿Cómo lo van a hacer? Hay muchos profesores que dicen que es inviable hacer eso. Y tercero, al ministro de Sanidad. Hay mucha gente que con la subida de las temperaturas les empieza a preocupar muchísimo el tema de las piscinas comunitarias y las piscinas públicas. ¿Está el Ministerio ya trabajando en un protocolo? ¿Se van a poder abrir este verano? Gracias. Sí, muchas gracias, Carlota. Decir en primer lugar que evidentemente la situación que se deriva del estado de alarma de falta de movilidad o de restricción a la movilidad, es decir, el confinamiento de los ciudadanos, que provoca y ha provocado también que se produzca cierre de determinadas actividades, bien parcial o bien completo, fundamentalmente, como hemos dicho anteriormente, en aquellos lugares donde no se podía garantizar que se produjera los menos contactos efectivos posibles entre las personas. Nos estamos refiriendo al sector del comercio o al sector del turismo, al sector de la hostelería, al sector del ocio, que también congrega número importante de personas, y, por tanto, la afectación que se produjo con motivo del estado de alarma, de alguna manera encontró respuesta en una serie de instrumentos, entre ellos los ERTE, que protegían de manera expresa a los trabajadores que estaban contratados en estos sectores y, por otra parte, también ahorraban determinados costes a los empresarios, bien vinculados a las cotizaciones de seguridad social, bien algunos que tienen que ver con los impuestos que tienen que pagar, el aplazamiento también de sus obligaciones fiscales. Es decir, el Gobierno ha desarrollado una batería de medidas que tenían como periodo de vigencia el mismo que tuviera el estado de alarma, y, por tanto, si decae el estado de alarma es que de forma automática decaen todos los beneficios en materia económica que esos instrumentos habían producido. Así que el ministro expresó la realidad
y la realidad es que la prórroga del estado de alarma es imprescindible para el sector sanitario, pero hay también un elemento añadido de que tiene una repercusión en las medidas económicas que el sector empresarial y también los trabajadores están beneficiándose por los diferentes instrumentos, decretos, leyes que el Gobierno ha ido aprobando. De hecho, comentaba anteriormente que el Gobierno está trabajando en todos los sectores, pero de forma particular está haciendo en el diálogo social pues, conversaciones a propósito de cómo los ERTE se tienen que desarrollar en el futuro. Y es evidente que van vinculados también a la fase de desescalada por la disminución de esa movilidad y, por tanto, también vinculado al estado de alarma que con ella se puede seguir desarrollando. En relación con la segunda pregunta, la ministra de Educación, el ministro de Universidades llevan ya, yo diría que los meses que está durando el confinamiento, trabajando con las comunidades autónomas que tienen las competencias en materia de las escuelas y de las universidades en nuestro país, para intentar que realmente se puedan cumplir las recomendaciones, las garantías que solicita el Ministerio de Sanidad para que no se produzca rebrote, repunte del contagio de la pandemia y, por tanto, están en este momento justamente arbitrando bajo qué procedimiento, bajo qué fórmula se puede conseguir ese número de alumnos y, por otra parte, también con qué contenido la formación presencial o la formación online que tuviera que vincularlo, qué espacios se tendrían que habilitar. En definitiva, se está produciendo una planificación del curso escolar, del curso universitario, teniendo en cuenta las recomendaciones que la autoridad sanitaria va promoviendo. Muy bien, gracias, Carlota, por la pregunta que me ha dirigido. Mire, una respuesta muy breve. Vamos a ir paso a paso, siempre con cautela y con prudencia. Ahora, no, como ustedes saben, no se pueden usar las piscinas comunitarias. Vamos a estudiar, vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y en su momento daremos indicaciones de si se pueden estudiar y se pueden usar y en qué condiciones. Vamos ahora a OK Diario. Adelante, OK Diario. Sí, buenas tardes, ministros. En primer lugar, dejadme hacer un inciso. El secretario de Estado nos ha recordado que a las 4 tenían que estar en el Pleno. Lo entendemos, nosotros también tenemos que seguirlo, pero en todo caso llevamos desde la 1:15 esperando desde la 1:30, esperando para esta rueda de prensa, que se ha ido postergando en el tiempo. Entiendo que también respeten nuestros tiempos y que intentemos cada vez más acotar las horarias de salida, porque no es una cosa puntual de hoy, sino que es recurrente. Los compañeros me piden, ministro Illa, si nos puede explicar el por qué nos están dando estos datos referentes a las residencias de ancianos, qué ocurre porque no se den, hacía más de un mes que los tenían que tener, y también si nos puede indicar, porque en la desescalada no hay nada que lo indique, cuándo van a poder ver a sus familiares todos los ancianos que están residiendo en las residencias. Para el ministro Uribes, no sé si nos puede concretar cómo va a terminar la temporada de fútbol, si hay algún calendario y si entiende también la preocupación de jugadores como los de Eibar, que ponen su salud por delante de jugar, ¿no? Que tienen miedo a volver. Y para la ministra portavoz, altos cargos del PSOE han dicho en más de una ocasión sentir envidia de la situación política en Portugal, del apoyo a la oposición a la gestión del primer ministro Costa. Pocos ministros de su gobierno han hecho autocrítica de su acción, incluso algunos han dado lecciones o ha afirmado ser alumno aventajado. ¿Qué ha hecho mal el gobierno para que no solo la oposición ponga en duda continuar apoyándoles, sino que ya incluso sus propios socios les dejen de lado? ¿Y cómo garantizan acabar la legislatura sin apoyos evidentes y pese a que el presidente dijera que llamaba cada lunes a la oposición, no contando con su opinión, incluso con ataques por parte de los portavoces parlamentarios de los grupos que apoyan al gobierno? Gracias. Muchas gracias, Joan, por tus preguntas. Respecto a la primera, residencias de mayores, me remito a la respuesta que he dado antes. Se han hecho progresos muy importantes por parte de las comunidades autónomas, que son las responsables de las residencias de mayores. Cuando tengamos la información analizada, la daremos a conocer. La desescalada, efectivamente, es muy cautelosa en todos sus aspectos, especialmente con las residencias de mayores. ¿Cuándo podrán visitarse a las personas de residencias de mayores? Cuando se den las condiciones de seguridad. Cuando creamos que se dan las condiciones de seguridad y epidemiológicas, pues autorizaremos, valorándolo conjuntamente con las comunidades autónomas, pasos o medidas de desescalada respecto a estas instalaciones de residencias de mayores. Lo mismo que, gracias por su pregunta, lo mismo que les decía en relación con
la desescalada y la cultura, puedo decir también de la desescalada y el deporte. Hemos hecho los deberes, hemos hecho los protocolos, no solo el CSD y el Ministerio de Cultura y Deporte, sino también la Liga, la Federación. Todo el mundo está pensando en organizar las cosas bien para, si se puede, culminar la Liga. ¿Y de qué depende? Pues de los criterios sanitarios. Es exactamente igual que en relación con lo que le decía antes. Por tanto, ¿cómo no voy a entender la preocupación de los jugadores de fútbol? Por supuesto, es la que tiene este Gobierno. La prioridad es la salud, el derecho a la salud, el derecho a la vida, y por consiguiente todo va a depender de que se den las condiciones para que no se ponga en riesgo ese derecho a la vida y ese derecho a la salud. Y por tanto se trata de esperar, pero los deberes están hechos, que es lo importante. El CSD, la Liga, la Federación y el conjunto de federaciones deportivas, no solo el fútbol, están trabajando para marcar el camino y para intentar transitarlo si las condiciones de la epidemia lo permiten. Sí, y Juan, 2 o 3 consideraciones sobre tus preguntas. Bueno, en primer lugar, es evidente que damos las gracias al Senado porque ha retrasado la comparecencia de los ministros y poder hacer algo que es complicado en estos días, que por una parte, por supuesto, que el Consejo de Ministros tenga la discusión que considera necesaria de elementos tan trascendentes como los que estamos contando en el día de hoy. Y, en segundo lugar, atenderles a todos ustedes con el tiempo suficiente para permitir que todas las cuestiones puedan quedar resueltas. Y, en tercer lugar, una labor de control al Gobierno que este Ejecutivo está teniendo comparecencia tanto en el Senado como en el Congreso, cosa que no ocurre con otros gobiernos y que en una situación de pandemia como la que estamos viviendo hace veces muy difícil que los ministros podamos estar en tiempo y en forma en varios sitios a la vez. Y decirle también que este Gobierno ha contado con la práctica unanimidad de los grupos políticos para sacar adelante los decretos ley que ha ido aprobando a lo largo de este periodo en el Congreso de los Diputados. Y no me refiero solamente a las prórrogas sucesivas del estado de alarma, sino también a las medidas económicas, a medidas importantes prácticamente para todos los sectores. Por tanto, yo diría que han contado con la gran inmensa mayoría de todos los representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados. Por tanto, consideramos que todas esas iniciativas han tenido un respaldo mucho más allá de las fuerzas que votaron la investidura. Ha sido más amplio, incluso ese consenso, que aquellas fuerzas políticas que votaron la investidura del presidente Sánchez. Es obvio que a un Ejecutivo le gustaría contar con una oposición, sobre todo con el principal partido de la oposición, que realmente, desde nuestro criterio, permitiera que pudiéramos seguir avanzando, que pudiéramos participar en la reconstrucción social y económica de este país de manera conjunta, que se abandonaran intereses partidistas y, por tanto, que se pusiera el interés general de todos los españoles por encima de cualquier otra cuestión. Y en este sentido, pues evidentemente, cuando la oposición de otros gobiernos en otros países así se comporta, pues bueno, puede despertar una cierta envidia, ¿no?, por parte del Gobierno de España. Pero para nosotros lo importante, lo fundamental, es que la oposición al completo sabe que se tiende la mano a todas las cuestiones, a toda la crítica constructiva que nos permita seguir avanzando. He dicho anteriormente que el propio presidente tuvo ayer conversación con el principal líder de la oposición para intentar transmitirle la necesaria prórroga del estado de alarma como instrumento imprescindible para que los responsables sanitarios puedan continuar esta lucha contra la pandemia, para no tirar por tierra todo el trabajo hecho durante todo este periodo de confinamiento por todos los españoles, por los millones de españoles, y por tanto ese va a ser nuestro talante, seguir tendiendo la mano e intentar consensuar los máximos apoyos posibles para sacar adelante las iniciativas que consideramos buenas para este país. Turno ahora para el Diario del Puerto. Sí, buenas tardes, ministro. Soy Ima Peña del Diario del Puerto. Tenía 2 cuestiones para el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Por un lado, queremos saber cuándo se prevé que se puedan volver a celebrar grandes eventos como el Mobile World Congress, el FITUR o el Salón Internacional de la Logística, y en ese caso, en qué condiciones se tendría que realizar. Y una segunda cuestión es que ayer el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, adelantó que será la Comisión Europea quien imponga las normas sanitarias que deban cumplir las compañías aéreas para retomar su actividad. Y en el caso de que no lo haga con prontitud, aseguró que sería España la que replanteara sus propias condiciones.
En este sentido, ¿qué tipo de condiciones plantea el Gobierno español, o plantearía, mejor dicho, y si ya hay condiciones establecidas como la restricción de pasajeros? Muchas gracias. Muchas gracias, Inma, por sus dos preguntas. Respecto a grandes eventos como Fitur y ferias, esto no está previsto en la fase de desescalada. Vamos a ver en la nueva normalidad cómo están las cosas y cuándo se den las condiciones para poder celebrar ese tipo de eventos. En todo caso, queda todavía un horizonte largo. La fase de desescalada se caracteriza, como hemos venido diciendo, por restricciones a la movilidad, y estos eventos, por definición, justamente tienen que celebrarse en unas condiciones de movilidad normalizada que no se dan. Por tanto, queda todavía tiempo, vamos a ver cómo evolucionan las cosas y vamos a actuar, no me canso de repetirlo, con el principio de prudencia y cautela, sin perderle nunca el respeto al virus. Respecto a las condiciones en que podrán retomar su actividad las líneas aéreas, pues me remito a lo que dijo ayer el ministro de Transportes. Lo ideal, por la misma condición del servicio que prestan estas aerolíneas, que muchas veces consiste en transportar pasajeros entre distintos países, lo ideal es que se llegue a un acuerdo europeo que delimite las condiciones de seguridad y las condiciones de todo tipo en que pueden reanudar sus servicios. Si no es así, pues lógicamente nuestro país adoptará las decisiones que tenga que adoptar. Estamos trabajando juntamente con el Ministerio de Interior, el Ministerio de Transportes, lógicamente, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Asuntos Exteriores, siguiendo la situación y trabajando bajo el liderazgo, en este caso, del Ministerio de Transportes, que es quien tiene las competencias para regular esto. Pregunta al plural. Hola, buenas tardes, ministro. Soy Marcos Paradinas del Plural. Yo quería tratar dos cuestiones para el ministro Illa. La primera es que hoy hemos conocido que van a cambiar el criterio y que a partir de ahora se harán las pruebas de PCR en las 24 horas para personas que tengan síntomas leves. Quería saber en base a qué han cambiado ese criterio y si van a hacer algún refuerzo de test PCR para poder cubrir toda esa demanda. Y por otra parte, respecto a los datos, bueno, usted nos acaba de decir que de 2 meses después no nos pueden dar los datos de qué está pasando en las residencias, que es uno de los campos más graves que estamos viviendo en España. Hoy hemos sabido que Galicia, Euskadi y Cataluña no dicen cuántos sanitarios tienen de baja. Madrid, en los datos que nos pasan todos los días, los PCR parece que los cuentan de una manera totalmente diferente, con un desfase de datos bastante grande. Parafraseando al ministro Ábalos, que ayer habló de caos en caso de no haber estado de alarma, parece que el caos ya está. Quería saber si hay alguna autocrítica en esta manera de recoger los datos de alarma. ¿Cómo va a afectar eso al sistema de recogida de datos? Muchas gracias, Marcos, por sus dos preguntas. La primera de ellas, bueno, se ha adaptado la estrategia de diagnóstico a la nueva etapa en que estamos, que es una etapa de desescalado. Y, por tanto, en esta nueva situación, después de varias semanas de discusión y de análisis conjunto con las comunidades autónomas, se ha abordado y se ha aprobado una nueva estrategia de diagnóstico que, efectivamente, como usted dice, establece que tienen que diagnosticarse aquellas personas que tienen sintomatología leve en un horizonte de tiempo de 24 horas a ser posible. Y esto, pues, claro que requerirá una reorientación de recursos por parte de las comunidades autónomas. Hace ya semanas que venimos hablando de la necesidad de reforzar los sistemas de atención primaria, y ustedes saben que en el propio plan de desescalada, que estoy seguro que han leído con atención, figuran varios indicadores epidemiológicos tendentes a valorar los esfuerzos que se hayan podido hacer para reforzar todos los sistemas de detección precoz de los casos que haya, leves, graves, para que puedan ser diagnosticados y tratados conforme al diagnóstico que resulte. Si son positivos, pues cuarentenándolos en su domicilio o en aquellos lugares previstos a tal efecto. Por tanto, efectivamente sí, es así. La razón de que se haya cambiado es porque estamos en una fase distinta de trato de epidemia, esa fase de desescalado, y los recursos tendrán que venir de la reorganización que hagan de sus efectivos las comunidades autónomas. Respecto a los datos, no hay ningún caos. Hay total transparencia desde el principio. Y permíteme que sea muy claro y muy contundente en este asunto, porque nos va mucho en ello. Hay total transparencia en este asunto, y España está a la cabeza de los países más transparentes. Y efectivamente, vamos mejorando la presentación de los datos. Y algunas comunidades autónomas, que son las que nos facilitan los datos, a medida que disponen de más efectivos, más medios, van rehaciendo sus series para adaptarlas más a la realidad epidémica que se ha vivido. Esto no es un cambio de criterio, esto es un esfuerzo permanente que hacen las comunidades autónomas y que yo quiero reconocer para mejorar la información que transparentemente les explicamos a ustedes. Se les explica además el responsable técnico que tiene que presentar esos datos y que los recoge
como responsable máximo del organismo, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, que recibe los datos diarios de las comunidades autónomas. Hay esfuerzo por proveer datos fiables, hay un esfuerzo constante de mejora y transparencia y un espíritu permanente de presentar los datos que se obtienen de la mejor forma posible. Los de residencias de mayores, cuando los tengamos analizados, los vamos a conocer, pero ustedes tienen cada día, el Instituto de Salud Carlos III publica el MOMO, la monitorización de la mortalidad. Ahí tienen ustedes comparado, porque lo publica el propio Gobierno de España, los datos de mortalidad comparados con los años anteriores. No acepto que se diga que no hay transparencia, lo que hay es un espíritu constante de mejora en la presentación de los datos que vamos a seguir manteniendo. Pregunta ahora Radio Euskadi, Euskadi Ratia, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Nerea Sarriegui de Euskadi Ratia y Radio Euskadi. Dos preguntas. La primera para la ministra portavoz. En las últimas horas el Gobierno ha intensificado las conversaciones con el PNV, que insiste en que el proceso de desescalada debe gestionarse desde las comunidades autónomas. También lo ha hecho con Esquerra Republicana. No sé si podría adelantar algo sobre esas conversaciones, si han llegado a algún acuerdo o si en el caso del PNV les han transmitido ya cuál será su voto mañana. Y la segunda para el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ha hablado usted de que el decreto del estado de alarma que presentarán mañana será el mismo que hasta ahora, pero que incluirá algunos cambios adaptados a la nueva etapa y que se pondrá aún más en valor la participación de las comunidades autónomas. No sé si podría detallar en qué términos va a cambiar esa participación o en qué se concreta esta adaptación. Y una última aclaración, si podría concretar cuándo termina el plazo esta semana para que las comunidades autónomas presenten sus propuestas de cambio de fase. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Nerea, por tu pregunta. Bueno, decir que, como he comentado anteriormente a alguno de sus compañeros, el Gobierno está en permanente diálogo con las fuerzas parlamentarias, con las fuerzas de la oposición, con aquellas que hicieron posible también la investidura, y de manera que durante todo este periodo, desde el propio presidente hasta los diferentes ministros y sobre todo el ministro Illa, en su tarea de coordinación, de cogobernanza, que ahora él comentará, durante la pandemia mantiene reuniones continuas, constantes, con los consejeros autonómicos, y yo misma tuve oportunidad en el día de ayer también de mantener reuniones con los consejeros de Hacienda, por tanto, para conocer, para poder discutir a propósito de las materias que nos ocupan, que nos preocupan a todos, y también para el reparto de los 16.000 millones que el Gobierno de España ha puesto a disposición de las comunidades autónomas para contribuir a la financiación del gasto sanitario, del gasto social y también de la caída de ingresos. Por supuesto, las conversaciones se intensifican siempre que tenemos que tener un proyecto de ley, una iniciativa legislativa, un decreto ley en el Congreso de los Diputados, y se mantienen hasta el momento de la votación. Por tanto, a lo largo de estos días, yo creo que ellos mismos podrán expresar cuál es su sentir respecto a, en este caso, la prórroga del estado de alarma, pero ha sido siempre una comunicación fluida, una comunicación continua y una comunicación que seguiremos manteniendo siempre por el bien del conjunto de los españoles. Muchas gracias, Nerea. El decreto es la primera prórroga que se pide después de dar a conocer el plan de desescalada, y es el mismo formato de decreto adaptado a la nueva realidad conforme al plan de desescalada que el Gobierno ha presentado, el plan de transición a la nueva normalidad, y por tanto lo que hace es reforzar estas referencias y estos mecanismos de cogobernanza, siempre con arreglo a los principios de cooperación y colaboración que ya han venido funcionando en relación al trabajo conjunto del Gobierno con las comunidades autónomas, y que ahora en esta fase tienen que mantenerse y aún más reforzarse, que es una pretensión que tenemos. De una forma con carácter excepcional, según reza en la instrucción, en la orden de cogobernanza que hicimos pública para la primera etapa de progreso a la fase 1, es decir, esta semana, el plazo para que las comunidades autónomas puedan hacernos llegar sus consideraciones y podamos valorar conjuntamente si procede o no progresar de fase vence mañana miércoles a las 2 horas. También indiqué a los consejeros en la reunión que tuve con ellos el lunes que es un plazo que no va a ser, en fin, que entendemos que es un trabajo intenso el que hay que hacer esta semana y que por tanto habrá flexibilidad en cuanto a la recepción de estos documentos. Con carácter general, para posteriores fases, se indica que las peticiones, la documentación, los estudios técnicos en base a los cuales se pretende progresar de fase en cualquier unidad territorial de las comunidades autónomas tienen que llegar con una semana de antelación para que las podamos trabajar y estudiar y valorar conjuntamente. Finalizamos con el turno de redacción médica. Buenas tardes, ministros. Cristina Alcalá, de Redacción Médica. Tenemos dos cuestiones y las dos son para el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
La primera de ellas, los profesionales de atención primaria dicen que es necesario reforzar las plantillas un 20% para cumplir con la nueva estrategia de diagnóstico y tener los resultados de las PCR en 24 horas. ¿Está ya preparado el Sistema Nacional de Salud para cumplir con esos plazos o se va a reforzar de alguna manera? Y la segunda cuestión es saber el estudio sobre profilaxis en personal sanitario que anunció el Ministerio de Sanidad hace un par de semanas, saber si el Gobierno ha empezado este ensayo y si puede ofrecernos algún tipo de avance. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Respecto a la primera pregunta que me formula, corresponde efectivamente, a criterio nuestro, hay que reforzar todos los sistemas de atención primaria, en todos los recursos que disponen. Algunas comunidades autónomas ya han venido trabajando de una forma muy eficaz en este sentido, otras están haciendo en estos momentos. Cada una de ellas tendrá que, en base a la realidad asistencial que tiene y en base a la realidad epidemiológica, tomar sus propias decisiones, pero como criterio general coincido, y de hecho así lo hemos estado discutiendo y lo vengo anunciando, por otra parte, desde hace ya semanas. Hay que reforzar la atención primaria en su tarea, que va a ser muy importante, de detección precoz de casos y de vigilancia de los mismos. Por tanto, este va a ser, de hecho, uno de los criterios que vamos a abordar conjuntamente con las comunidades autónomas a la hora de decidir si se puede progresar o no se puede progresar de fase. Ver qué mecanismos de detección precoz en la atención primaria se han puesto en marcha para poder efectuar con agilidad y de forma correcta esta tarea de detección precoz, que, insisto, es muy, muy importante en esta fase de desescalada. Respecto al estudio de profilaxis, pues sí, se ha empezado. No tengo resultados en este momento de este estudio. Sé que se está desarrollando en los términos previstos. En cuanto tengamos resultados concluyentes, pues los daremos a conocer, o nosotros mismos o las personas que han conducido este estudio. Pues muchísimas gracias. Gracias, ministros, por cumplir ante la prensa. Ahora hay que cumplir en el rendimiento de cuentas ante el Senado. Les anunciamos que a partir de las 6 de la tarde, 6:30, comparecerá en rueda de prensa en esta misma sala el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y que la hora es aproximada, 6:30, porque, como siempre ocurre, los ministros tienen que cumplir con sus obligaciones políticas y parlamentarias y adaptarse a actos de comunicación como este. Gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.